Muy bien, un nuevo capítulo aquí en Hablemos de Beauty y hoy estamos con una tremenda mujer empresaria que nos va a poder dar una visión totalmente distinta de la cual tenemos en el día a día con el reflejo que vemos en el espejo. Hoy nos acompaña Denise Goldfarb. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, estás? Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Me encanta esta oficina. O sea, te juro que encuentro demasiado entretenido todo lo que tiene, la creatividad por todos lados. Pues la creatividad, claro. Bueno, nosotros nos basamos un poco en DBS, que es puro color, pura creatividad, porque todo lo que es maquillaje y skincare deja a la imaginación plenamente. Totalmente. Y lo que vamos a hablar en conjunto hoy día, con toda tu expertise, bueno, vienes y has asesorado varias empresas, has logrado ver esas mujeres interiores que existen en varias y en cada una de nosotras y has podido impulsar. Entonces, en este ratito de nuestro podcast, yo creo que también nos ayudes a nosotras a poder ver todas esas cosas. Totalmente. Mira, yo creo que las mujeres tenemos unos talentos increíbles y muchas veces nos cuesta creernos el cuento. Yo trabajé más de 20 años en empresas, en roles de gestión de personas, yo soy psicóloga laboral y me di cuenta de que a veces nosotras mismas nos ponemos los límites. Nosotras mismas creemos que no estamos preparadas para tomar un rol, que no vamos a hacerlo bien y creo que es súper importante cómo nosotros nos tomamos muy en serio nuestra planificación de carrera, cómo nosotros también vamos definiendo cuáles son nuestros intereses, cómo queremos aportar y cómo nos vamos fijando ciertos objetivos para hacer que esas oportunidades realmente aparezcan. Pero a veces en la vida de Denise uno como que se programa cosas. Y a medida que va avanzando, que uno hace camino al andar, por así decirlo, todo va cambiando. Entonces empieza la frustración y uno dice, pero mi primer sueño era esto y hoy día voy por esto otro. Entonces esa reinvención también abrazarla con cariño, ¿no? Creo que sí. Yo creo que, mira, una de las claves para no frustrarse es no solamente tener un único objetivo. Porque claro, si tú dices, oye, mi objetivo quiero llegar a esto, y eso justo no se da porque cambiaron las situaciones, obviamente que te vas a frustrar. Y yo lo que planteo, Jessica, es que hay que plantearse caminos múltiples. Tenemos que, en vez de ver este tema del desarrollo profesional, que es como una escalera, ¿verdad? De que como que paso a paso tú vas a ir creciendo siempre hacia arriba, ojalá plantearnos como un abanico de posibilidades. Cómo nosotros nos vemos como personas integrales y cómo podemos nosotros también desenvolvernos y desarrollarnos en distintos ámbitos. Ay, pero eso es tan difícil, porque yo creo que lo que menos hacemos es dedicar tiempo para conocernos, para explorar y explotar esas habilidades que quizás tenemos bien guardaditas adentro, ¿no? Pasa mucho eso de que siempre estamos en lo urgente. Estamos atendiendo lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer hoy día, y a veces las cosas más importantes las postergamos o no le dedicamos el tiempo suficiente. Así que te quiero contar ahí, Jessica, que bueno, el año pasado yo publiqué este libro. Eso te iba a hablar. Consciente de mi futuro. Y bueno, y en este libro tiene un método y que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir de autoconocimiento. Cómo nosotros podemos ser más conscientes de nuestro futuro. Y para eso aquí hay un test, hay un cuestionario que está en www.consciente, que se escribe así, consciente.com. Con un número, con el número 100, claro. Y te va a dar un diagnóstico y te va a decir, Jessica, de 0 a 100 tú eres 71% consciente de tu futuro. ¿Y por qué? Te va a decir cómo tú estás hoy día planificando tu desarrollo profesional. Si realmente te estás poniendo metas, estás identificando tus habilidades, tus fortalezas, estás aprendiendo de una manera activa. Y algo bien importante y que se nos olvida también mucho es si estamos trabajando nuestra marca personal, que tiene que ver con identificar cuál es ese valor único que aportamos y eso se lo estamos mostrando a las personas con las que nos relacionamos. Porque muchas veces uno también quiere tener, a ver, me encantaría ser así, yo quiero ser asá, pero ¿es realmente la imagen que queremos mostrar? Entonces hay también ahí una suerte de dicotomía entre lo que nos gustaría y lo que realmente queremos, porque a veces, no sé, voy a hablar algo banal, estamos en una reunión con amigas y uno dice, ay, que el después, cómo esta amiga tiene la personalidad, habla, o cómo se desenvuelve, cómo lleva la vida, cómo se embolsilla a la gente. Y uno como que elogia todo eso, pero no se da cuenta que también tienen las mismas habilidades para hacerlo. Sí. Entonces, vuelvo a preguntarte, Denise, en el libro, aparte de esta guía que tú hablas de hacer este ejercicio, ¿haces algún acompañamiento? ¿Entregas algunas técnicas para poder entonces encauzar un poco ese perfil al cual queremos llegar? Totalmente. Mira, acá esto es un método que tiene también como ciertas preguntas, ciertas plantillas, ¿verdad? Que tú puedes trabajar para autoconocerte mejor y para identificar
cómo tú te puedes potenciar a futuro, cómo tú te puedes desarrollar a futuro, pero lo más importante, más allá de solamente establecer esto es lo que quiero, cómo tú cierras esa brecha entre lo que tú quieres y lograrlo. Y eso creo que es algo que depende de nosotros. Cuando uno solamente ha guiado y todas las oportunidades son las oportunidades que nos llegaron y no las diseñaste tú, vamos a estar trabajando con una cantidad muy limitada, ¿verdad?, de opciones. Si nosotros definimos qué queremos que sean esos caminos, nuestra atención, nuestra energía se va a dirigir hacia allá. Si nosotros buscamos activamente conocer personas nuevas que nos puedan acercar, por ejemplo, a esos objetivos, si buscamos aprender, desafiarnos también, de desarrollar nuevas habilidades, potenciar nuestra creatividad, eso es algo que nosotros lo podemos hacer, está en nuestras manos. Yo creo que eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que nuestras oportunidades están en manos de otros y nosotros mismos no activamos todo ese poder que tenemos nosotros para poder conseguir y dar esos pasos. Mira, yo tengo unos apuntes acá del mismo de tu libro, en donde, bueno, tú hablas mucho de la empleabilidad, tú hablas mucho de la adaptación, y porque tú tienes una gran experiencia, digamos, en miles de no sé si miles, pero muchas empresas y empresas bastante complejas y grandes, tipo Walmart, Microsoft, pero lo fundamental es la inteligencia artificial. Hoy por hoy es una maravilla, es una herramienta fabulosa, pero entre que tenemos ese amor y odio por esta inteligencia artificial que nos aporta y nos ayuda, y al mismo tiempo sentimos que si la incorporamos demasiado, nos va a eliminar. Perfecto. Mira, creo que hay que entender que la inteligencia artificial nos puede impactar de 3 modos. Uno, que en realidad nos va a impactar poco, porque nuestro cargo está aislado. Por ejemplo, acá que estamos en DBS, la maquilladora. La maquilladora lo principalmente que tiene que hacer no va a cambiar, ¿verdad? Por inteligencia artificial. Tal vez cosas secundarias como el agendamiento de reuniones te puede ayudar, pero lo que es el maquillaje, la brocha, eso va a seguir trabajando de la misma manera. Luego, tal vez tú tienes un rol donde puedes estar aumentado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Ojalá buscar tener esas herramientas, aprender cómo usarlas, porque eso va a implicar que tú vas a maximizar tu trabajo, hacerlo de mejor calidad, vas a ahorrar muchísimo tiempo. Muchos de los cargos profesionales, cargos que tienen que ver con funciones de análisis, con crear programas de tecnología, de marketing, de servicio al cliente, de gestión de personas, están en esta categoría. Y luego puede haber una tercera categoría donde la inteligencia artificial va a entrar con tanta fuerza que es mejor que veas cómo te vas a reinventar. Por ejemplo, los traductores. La traducción es una carrera universitaria. Carrera universitaria en mi universidad, me acuerdo, está la carrera de traducción que dura 5 años. Pero hoy día todos hemos visto estos videos donde aparezco yo hablando en español, en alemán, en chino mandarín, con mi misma voz. Entonces, eso es algo que yo diría es un rol que está siendo disrumpido por la inteligencia artificial, y ahí es importante buscar cuáles son las opciones de reconversión laboral, qué otras cosas puedo hacer yo, y cuáles son las capacidades que tengo y cómo las puedo transferir a un nuevo rol. Y esa es la parte donde yo creo que es tremendamente difícil, porque es reinventarse no solamente en lo laboral, porque uno generalmente escoge algo que te guste y que te hace sentido. Entonces, si de repente ves que te pueden suplir, por ejemplo, lo de las traducciones, o lo que tú decías, el análisis, la reportería hoy día, que había personas que hacían asesoría, han sido reemplazadas efectivamente, porque mi análisis podía tardar 24 horas en estar observando los números y ver cómo se manejan o cómo se mueven, y sin embargo, en un solo clic ya puedo tener toda esa información. Entonces, el decir cuál puede ser mi aporte, ese camino, esa peregrinación, uno necesita una guía. Y esa guía, ¿tú dónde recomiendas encontrarla? Bueno, creo que lo principal es creer en tus propias capacidades, ¿verdad? De cómo tú en el fondo vas a tener el poder de hacer las cosas realidad. Yo creo que es importante poder buscar esos aliados, ¿o no?, en el camino que nos pueden ayudar, tener un mentor. Yo creo que es algo muy aconsejable. ¿Como los coach, ponte tú? Eso, mira, que ahora el mentor dicen, claro, coaching. Uno como que piensa que es más o menos lo mismo. Yo diría que tienen algunas diferencias, ¿ya? El coach es alguien que estudió, ¿verdad?, coaching, que aplica un método, y en ese método lo que va a hacer son preguntas. Pero a través de esas preguntas, la idea es que tú mismo definas cuáles son tus objetivos y cuáles son tus soluciones. Que yo me encuentre. El mentor es alguien que tiene una experiencia a partir de la cual
te va a poder dar algunos consejos, te va a poder orientar, pero también compartiéndote lo que ha sido su experiencia. El coach no, el coach va a hacer que tú reflexiones y el mentor te va a, desde su experiencia, te va a poder ayudar. Y yo creo que eso a veces hacemos las cosas muy solos, Jessica. Sí. No lo conversamos con nadie. Por vergüenza. Nos da vergüenza a veces reconocer que tenemos tal vez pensamientos del síndrome del impostor o que realmente no creemos en nuestras capacidades. Entonces yo creo que poder hablar las cosas, perder ese miedo, contar con un mentor que nos pueda dar tal vez una segunda opinión de qué decisiones estamos tomando. Y sabes que sobre todo creo que es importante buscar información. Oye, si yo lo que quiero es llegar a esta posición, si yo quiero emprender, a mí me tocó, yo después de trabajar 23 años, emprendí. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Empecé a hablar con muchos emprendedores. Entonces, yo quiero entender cómo ha sido su camino, qué es lo que han hecho, qué les ha resultado bien, qué no les ha resultado bien. Y eso para mí fue fundamental. Pero a veces el recorrer ese camino, no sé si es por la idiosincrasia chilena, y aquí Denise nos puedes también entregar otros tips. Muchas veces somos más con tendencia a la depresión. ¿A qué me refiero? Que cuando uno conversa con algún emprendedor, es difícil, es muy difícil, te dicen, pero tienes que tener la convicción y seguir adelante. Después otro te puede venir a decir un poco de su experiencia, tienes que poner todo el esfuerzo en un comienzo, no hay noche ni día, hay que trabajar 24/7. Entonces a uno, en vez de decir, yo también me la puedo, empezamos como la típica del chileno. ¿Para qué si no voy a descubrir la pólvora? Ya alguien la descubrió. Y empezamos, es como que este rumiante que tenemos en la cabeza es nuestro peor aliado y nos juega muy en contra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acallar la cabeza que día a día te dice en la mañana, no, ¿para qué vas a ir al gimnasio? Mejor quédate acostado, durmiendo y no, ¿para qué te vas a sacrificar? Bueno, yo creo que hay distintas maneras, Jessica, de cómo uno puede emprender un nuevo proyecto de una manera más tranquila, ¿no? A mí por lo menos algo que me ha funcionado es no tener todos los huevos en una misma canasta. Cómo poder diversificar, ¿verdad? Un poquito el riesgo de cómo tener tal vez distintas fuentes de ingresos, cómo poder tener, ¿verdad?, algunas seguridades y cómo partir tal vez de algo chico, ¿no? Que no te implique tal vez tanta inversión ni de dinero ni de tiempo. Yo creo que son cosas que se pueden ir probando. Creo que experimentar es súper importante, no tenerle miedo a esa experimentación y ojalá que sea una experimentación a bajo costo que te permita también ir ganando seguridad en cuáles son las decisiones que tú vas a hacer, ya sea tanto desde el mundo del emprendimiento o desde el mundo profesional. Y hoy quiero preguntarte, aquí yo me anoté todos los tips junto con el equipo que estuvimos viendo, porque tu rol actual en The People Future, aquí tú hablas de distintas competencias que has visto, de las demandas y demás en las organizaciones de hoy, y quiero primero que las describamos y después las comentemos. Por ejemplo, Power Skills. Sí. Quiero que vamos definiéndolas para que podamos conversar un poco más. Claro. A ver, se anticipa que casi el 40% de las habilidades que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo va a cambiar de acá al 2030. Y hay un informe del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que dice que van a estar en 3 categorías estas nuevas capacidades que van a ser las habilidades más buscadas por las organizaciones. Primero están las habilidades tecnológicas. A ver, espérame, quiero hacer una pausa. Esto es re importante, porque ustedes ya hicieron la analítica de ver como las típicas, ¿te acuerdas? Hace 10 años atrás, que cuando uno quería, 10 años estoy siendo demasiado ambiciosa, hace 30 años atrás uno decidía qué carrera quería estudiar y te daban una analítica, oye, las carreras del futuro son, esto un poco es como ampliar la visión de cuáles son las herramientas que necesitamos para un éxito en el futuro. Sí, eso es exactamente. Ya. Y va a ser una combinación, ¿ya? Entonces, de hecho, el listado parte por habilidades que tienen que ver con el manejo de tecnología, con inteligencia artificial, ciberseguridad. Eso es algo que tenemos que entender que va a ser parte de un conocimiento que tenemos que incorporar, sea cual sea el ámbito en el que trabajamos. Y eso es importante, porque antes como que esto era solo los tecnológicos tienen que aprender de esto. No, ahora todos los roles tenemos que aprender de esto. Entonces hay una parte donde nosotros efectivamente vamos a tener que invertir tiempo en aprender de tecnología, de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad. Van a ser parte de un estándar básico. Y luego vienen las Power Skills, como dices tú. Pausa. Ciberseguridad.
¿A qué te refieres con ciberseguridad? Bueno, como hay no cosas... dejar que penetren en nuestra intimidad. Claro. O sea, hay una ciberseguridad que tiene que ver con tus datos personales, ¿verdad? Y una ciberseguridad que tiene que ver si es que tú manejas una empresa, pero desde el manejo de contraseña, tener claro también temas de legislación sobre la protección de datos personales. O sea, los datos es el oro hoy día. Es que por eso te digo, porque cada vez más, con todas las automatizaciones, uno tiene hasta la tarjeta de crédito en el celular. Claro. Y el otro día vino a una entrevista aquí en el podcast y nos comentaban que en China uno paga solamente pasando la mano, claro, con la huella, entre la huella digital o el reconocimiento de la mano. Entonces, un poco los datos están públicos. O sea, bueno, hay un manejo bien distinto en China que, claro, sí, que en otros países, ¿o no? O sea, ahí todo se maneja a través de la aplicación de WeChat, entonces ahí están todos, cada persona tiene un scoring, así que no, sí, hay cosas distintas, pero es algo que está cambiando muchísimo y acá en Chile está avanzando bastante también la legislación en relación a eso. Ya está aprobada la ley de protección de datos personales y ahora está por aprobarse también la ley de inteligencia artificial. Voy a los Power Skills que me habías preguntado. Sí, la primera era esto que dijimos, la segunda Power Skills. Las Power Skills son todas esas habilidades que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno y que tiene que ver tanto con ciertas habilidades cognitivas como con nuestras habilidades de relacionarnos con otros. Ahí tenemos pensamiento creativo, pensamiento analítico, la capacidad de resiliencia, de adaptación, de agilidad. Y una que a mí me encanta es curiosidad y aprendizaje permanente. Porque si estamos en este entorno de tanto cambio, o sea, sin duda algo que vamos a tener que activar es cómo aprendemos de manera constante. Liderazgo e influencia social es otra de las habilidades que se menciona y que a mí me gusta mucho también porque el liderazgo ya no es algo que está asociado a un cargo solamente. Yo cuando entré a trabajar me acuerdo que el líder era el que ocupaba una cajita y abajo le reportaban otras cajitas, ¿verdad? Claro, como una jerarquía. Claro, y hoy día liderazgo habla de esta capacidad de movilizar a otros. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú en tu trabajo tienes que movilizar a otros? Sí. Claro, o sea, todos tenemos que movilizar a otras personas. Entonces, esta capacidad de cómo yo movilizo más allá de tener yo un rol formal, una autoridad formal, es algo que va a ser indispensable. Y yo creo que es doble mérito, ¿no? Alguien que tal vez no tiene esta autoridad formal, que sea capaz de motivar, entusiasmar a otras personas para trabajar en torno a un objetivo, que sea mucho en el contexto de trabajo por proyecto o también de donde se usen metodologías ágiles. Es que, claro, yo creo que el liderazgo es fundamental y sobre todo porque a veces te acompañan líderes que no son tan positivos, que son más bien súper juiciosos y que la crítica va desde el punto de lo malo que uno hace en vez de enfocarse en lo que mejor puedes hacer. Claro. Entonces ahí también hay que hacer una nueva reestructuración o visión de a dónde queremos llegar, porque si nos estamos basando en ver las cosas que se hicieron mal, siempre estamos preocupados de lo malo. Totalmente, mira, eso ha cambiado muchísimo, Jessica, porque claro, siempre cuando se hacían estos procesos de evaluación de desempeño, entonces ya, la evaluación de desempeño, qué cosas te fue mal, y como que uno tenía que trabajar en las cosas que te va mal. Entonces yo digo, mira, si este es el promedio y estas son las cosas que me va mal, ¿ya? Si tú le pones mucho foco a eso, a lo más vas a llegar acá a una situación promedio. En cambio, si tú en vez de focalizarte en las cosas que haces mal, te focalizas en las cosas que ya tienes sobre el promedio y cómo esas cosas las puedes aumentar, es mucho más lógico, ¿no? Que son elementos que te van a hacer brillar, cosas que te salen de manera más natural. Entonces, ha habido un enfoque que se llama la psicología positiva de trabajar mucho más sobre las fortalezas que sobre las debilidades. Obviamente las debilidades, en la medida que no afecten a otros o no, hay que tener como ciertos límites, pero es mucho más rentable, por así decirlo, cuando tú puedes invertir en las cosas donde ya eres bueno. ¿Sabes qué? Me hace mucho sentido porque al comienzo lo que estábamos hablando, o lo que más bien tú, Denis, nos estabas contando, es esto de conocerse, de ver a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo y trazar como el camino a seguir. Es lo mismo, entonces, es un poco entender cuáles son tus habilidades, cuáles son tus defectos y trabajar sobre potenciar las habilidades y mejorar los defectos. Y no, lo encuentro totalmente sentido. El problema es que en el día a día, en este avanzar y en este rápido de la globalización, por así, uno se enfoca siempre en lo negativo, así como, ¡ay! Pero, y no solamente nos enfocamos en lo negativo, sino que nos tratamos como la reverenda. ¡Ay, cómo soy tan tonta! ¿Cómo de nuevo me equivoqué? ¡Qué ridículo! Claro. En vez de decir, ya, ok, estoy sobrecargada, pero estas cosas las estoy llevando bien, así que esto lo voy a delegar. Entonces, hay que aprender también a eso.
¿Hay alguna forma de cómo entender? Mira, yo creo el que lo más escenario? importante, más que eso, yo me iría como a un nivel un poco más arriba. Creo que la parte que uno está más débil en general es que nosotros no planificamos. Entonces, esto de trabajar las fortalezas y las debilidades tiene que ser en pos de algo, ¿ya? Ya. Y creo que lo primero, ¿cómo soñamos en grande? ¿Cómo realmente nos conectamos con esas cosas que siempre quisimos hacer? Esos escenarios donde siempre quisimos estar, esas oportunidades, esos equipos con los que quisimos trabajar. Y cómo, teniendo eso en mente, nosotros vamos a trabajar en potenciar nuestra fortaleza, en mitigar tal vez nuestras debilidades, en seguir aprendiendo y en hacer resaltar esas cosas que hacemos bien. Te voy a dar un ejemplo que puede sonar un poquito autorreferente, pero habla de cómo a veces ponerse como metas grandes y no ponerse límites. Bueno, yo soy profesora también de la Universidad Católica desde el año 2019 y me encanta estudiar, debo reconocer, soy súper nerd. Y algo que siempre yo pensé y dije, oye, alguna vez me encantaría ir a Harvard, ir a Estados Unidos, en Boston, me encantaría. Y siempre lo pensé desde la perspectiva de ir yo como alumna, ¿ya? Y me pasó, esto fue hace unos meses, que yo tengo una amiga que está estudiando en Estados Unidos, en una universidad que se llama HALT, y hicieron un encuentro de mujeres chilenas estudiando MBA en Estados Unidos, y esta amiga mía conoció a una alumna de Harvard. Y esta alumna le dice, ¿sabes qué? Ahora viene el evento del Latam Business Conference. Estamos reclutando speakers, estamos reclutando gente que queremos que venga y no hay nadie de Chile. Y mi amiga le dice, oye, yo tengo una amiga que tiene un libro y que su libro además lo publicó en inglés. Entonces tal vez podría ser interesante que lo inviten. Bueno, y cuento corto, estuve en abril de este año en Harvard Business School presentando. ¿Cumplió? No, pero jamás pensé, imagina, yo pensaba ir como alumna y fui yo a presentar a Harvard Business School. Entonces, creo que a veces uno mismo, ¿verdad? Como que se baja, esto es muy difícil, pero nunca lo voy a lograr. A lo que te dije, ese rumiante que vive en nuestra cabeza, que nos tira para abajo, y hay que luchar tanto contra ese rumiante, y esa es la parte más difícil, encuentro yo. Nosotras mismas, ¿verdad? Como que nos estamos como tironeando hacia abajo. Chaqueteando. Sí. Bueno, mira, en relación a esto, quiero te voy a dejar hecha la pregunta, pero para que la abordemos más adelante, porque quiero seguir con los 4, que vamos recién en el segundo, en que después nos dejo algún ejemplo. Tú decías, hay que trazarse una meta y después organizar cómo llegar a esa meta. Quiero que nos des alguna guía con algún ejemplo, pero al terminar lo que primero habíamos hablado para no dejar inconcluso. Dijiste que son 4 las herramientas o las aptitudes que hay que tener en un futuro. Comentaste la ciberseguridad, la tecnología. Son 3 categorías de habilidades que tienen que ver con las habilidades tecnológicas, las power skills, y hoy día está apareciendo también como parte de las habilidades emergentes, las habilidades verdes. Las green skills. Las green skills. ¿Las has escuchado? Es que para poder entrevistarte estuvimos estudiando, sí. No, y las tengo anotadas para que no se me fueran a olvidar. Sabes que se ha escuchado poco todavía sobre las green skills. Obviamente no aplica todo, pero sí hay ciertos ámbitos y ciertas industrias donde está ahí muy emergente. Las green skills son todos esos conocimientos y habilidades que nos van a ayudar a poder hacer una transición energética, ¿verdad? A cómo poder cuidar el medio ambiente, cómo hacer procesos que contaminen menos. Y hay muchas industrias que hoy día están requiriendo, ¿verdad?, ese tipo de conocimiento, ese tipo de perfiles. ¿Pero es porque hay una conciencia distinta o porque ahora existe esta idea de la huella de carbono? Todo eso tiene un impacto importante. Por ejemplo, nosotros acá en Chile se habla del concepto del cobre verde. El cobre verde, ¿verdad?, habla de cómo todos los procesos que están asociados a la extracción y la distribución de cobre pueden ser, ¿verdad?, más verdes y impactar menos al ambiente. Entonces, para poder hacer eso, obviamente que eso tiene que ser un trabajo conjunto de los proveedores, ¿verdad?, de las empresas, grandes empresas mineras, para poder hacer esto posible. Empresas como la construcción, empresas de energía también, obviamente la matriz energética. Nosotros en Chile tenemos un potencial increíble para ser líderes mundiales. 100%. Imagínate, tenemos desierto de Atacama, claro, con desierto sol, de Atacama, agua hídrica. Todo lo que es el tema solar. Tenemos los vientos, ¿verdad?, del sur de Chile, todo lo que es la energía eólica. Tenemos el litio, o sea, tenemos de verdad
grandes recursos para poder ser muy líderes en todo lo que es el tema de hidrógeno verde y de energías limpias. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar personas que estén preparados, verdad, para ver ese potencial? Hoy día también las organizaciones están creando nuevas estructuras, las áreas de descarbonización, ¿verdad? Aparecen nuevos roles, los gerentes de sostenibilidad también que están con este enfoque. Entonces, ahora que tenemos autos eléctricos, tenemos los Tesla, Sí. ¿tú crees que el mecánico de barrio va a poder arreglar un Tesla? Claramente que no, tiene que ser un mecánico especialista en motores eléctricos. Todos esos son los roles verdes que requieren habilidades verdes. Claro, hay que darle una vuelta a la rueda, es decir, una vuelta de tuerca, Sí. porque muchas veces de repente nos ocurre y uno dice, uy, pero ahora va a haber más consumo eléctrico, porque en las casas hay estos adaptadores, no sé bien el nombre, pero donde se enchufan los vehículos que son que pueden servir tanto como hídricos, no hídricos, Los híbridos. Híbridos, exacto, gracias. Pero uno dice, uy, pero va a haber más demanda eléctrica, entonces vamos a terminar utilizando, no sé, otras formas de generar electricidad que no son las naturales. Pero sin embargo, tenemos tanto que le podemos meter cabeza. Y Bueno, ese es el eso futuro. habla, verdad, de cómo reenfocaron, ¿no?, el futuro, o sea, eso tanto a nivel como en las grandes industrias, pero yo insisto mucho en partir por uno mismo. Yo creo que ahí está el desafío y me encanta, ¿verdad?, este nombre como de hablemos de beauty, ¿no? Esto es como mucho de esta belleza interior, de cómo nosotros no tenemos miedo de reconocer cuáles son nuestras virtudes, cuáles son las maneras que nosotros tenemos de aportar. Y creo que pasa mucho que cuando uno ya pasa cierta edad, probablemente pasan los 40 años, empieza a surgir una necesidad de cómo todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has podido, ¿verdad?, desarrollar en los años, cómo lo empiezas a aportar a otros. Uno se cuestiona más, sí. A mí, yo tuve ese cuestionamiento muy fuerte. Yo empecé en paralelo a mi vida corporativa, empecé a hacer mentorías, empecé a hacer otras cosas. Y me empezó a hacer mucho sentido y dije, ¿sabes qué? Creo que llegó un momento en que yo tengo un deber de aportarle al resto y de aportar más allá de los límites de una organización en un cargo, ¿ya? Y eso es algo, una idea que se empezó a instalar mucho en mí y eso es parte de lo que me llevó a especializarme en hacer charlas de divulgación. Yo tengo un canal LinkedIn, tengo un Instagram, ¿verdad? Tengo un YouTube donde hablo también, comparto estas ideas, pero sin duda el canal más potente para compartir todo esto ha sido el libro. El libro. De todas maneras, y lo sé por el feedback. Gente que no me conoce me escribe y me dice, Denise, te quiero decir que me leí tu libro y tomé una decisión que me había costado mucho tomar antes y era que renuncié a mi trabajo. Es que empoderaste. Voy a hacer el proyecto de mi vida, lo que siempre quise. Me atreví, ¿verdad?, a postular un concurso a otro cargo, a otra área que no lo había hecho antes. O sea, me han pasado cosas como muy potentes en ese sentido y de verdad me ha traído pero tanta satisfacción, Jessica, que de verdad creo que estoy en ese sentido, en el camino de lo que yo creo que es mi misión y entonces mi propósito. es un imperdible, ya lo saben, Consciente de mi futuro, es el libro de Denise. Ahí yo creo que podría ser el libro de cabecera, pero ya que tú dijiste que después de los 40 te replanteaste la forma en la cual podrías aportar, yo creo que hablemos de ese modelo con el cual tú estás trabajando, CAM. Sí. ¿Te parece? Sí. Lo tengo también anotado porque no me lo, Sí. la memoria, te juro, después de los 45 ya no es la misma. Carrera, aprendizaje, marca personal. Sí. Sí. Bueno, esos son los 3 elementos y que es igual como una mesa, ¿no? Una mesa, ¿cuántas patas necesita para no caerse? Necesita Claro. tres, Mínimo. por lo menos 3, Sí. ¿verdad? Acá se tienen que trabajar estas 3 áreas en paralelo. Entonces, por eso yo siempre digo que lo primero es tú realmente plantearte qué es lo que tú quieres hacer a futuro. Yo creo que normalmente no lo hacemos, Jessica. Yo por muchos años como que me llegaron oportunidades, trabajé siempre en empresas muy grandes, estaba muy contenta en mi trabajo y me pasó que cuando llegué al cargo de mis sueños yo tuve una crisis de carrera. Tuve una tremenda crisis porque me di cuenta y dije, siempre lo que yo esperé era llegar a este rol, que era ser gerente de personas en una empresa multinacional, y digo, oye, pero me doy cuenta que me quedan 20 años de carrera por delante, yo no puedo seguir haciendo más de lo mismo. Creo que además he tenido una carrera súper lineal, siempre trabajé como en las mismas áreas, en grandes empresas. ¿Cómo no voy a poder yo aportar desde otro punto de vista? Entonces, yo tuve ahí un cuestionamiento como bien importante de cómo realmente yo quiero aportar, cómo yo quiero marcar la diferencia y cómo en ese sentido yo quiero aportar a otras personas. Y empecé a abrirme a hacer cosas distintas. Dije, ¿sabes qué? Me encanta dar charlas.
siempre me invitaban a dar charlas, y dije, me encantaría dedicarme a esto profesionalmente, pero además me gustaría ser profesora universitaria. Es algo que yo me lo planteé, que vi que era un espacio donde pero yo ¿cómo podía lograste? aportar. Y ahí volvemos también a unir la pregunta que te dejé en el tintero, como cuando uno se propone una meta, ¿cómo organiza para llegar a ella? Y quiero abordar un poco tu vida, en donde tú ya tenías, ya habías cumplido el sueño, pero sin embargo sentiste ahí una inquietud. Entonces, puede ser esa, como replantearse el futuro que nos puede estar pasando en este minuto a todas. Entonces, aquí, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo divisaste y tuviste esa idea clara de que querías dar charlas, que querías hacer clases? Porque ahí uno se ve con su imagen en el espejo y uno empieza, bueno, ¿qué quiero hacer? Y es difícil Esa es la encontrarlo. parte más difícil, Jessica, de todas maneras. Yo me demoré varios meses en poder definir qué es lo que quería hacer, y una de las cosas que me di cuenta en el camino es que yo había dejado de estudiar. Yo llevaba 10 años sin estudiar nada, porque fue el periodo que fui mamá, y yo prioricé, ¿verdad?, más la vida familiar. Entonces dije, creo que tengo que volver a estudiar. Pero sin nunca como castigarte, porque típico uno dice, ay, perdí 10 años. No, fuiste como empática contigo. No, muy consciente. Yo Ya. nunca he sido muy culposa, yo te diría. Y dije, creo que sí llegó el momento que tengo que volver a estudiar, y decidí estudiar algo que fuera como muy distinto a lo que yo sabía, y me fui a hacer un curso de tecnologías exponenciales a Singularity University. Así que me lo financié yo, me fui a Estados Unidos, a Silicon Valley. Era un curso bien intensivo de 6 días, pero me ayudó muchísimo a darme cuenta que esto que estaba pensando de que Perdona, había pero llegado... ¿cómo llegaste a eso? Porque radical el Sí. cambio, radical. Mira, a ver, cosas que pueden sonar bien fortuitas. Yo siempre cuando veo a alguien presentando una charla, yo lo empiezo a seguir en LinkedIn. Y me había tocado escuchar a un exgerente de recursos humanos de Coca-Cola que se llama Alejandro Melamed, que es argentino, autor de varios libros, dar una charla, y yo lo había empezado a seguir en LinkedIn. Y de repente veo que él, que se dedica al mundo de los recursos humanos, publica que había ido a un curso. Ah, ya. Y publicó un link. Y yo me empecé a meter a ese link, a ver de qué se trataba. Así fue como yo llegué y dije, oye, este curso me parece súper interesante. Si fue él, que trabaja en el mundo de los recursos humanos, quizá a mí también me podría interesar. Y así fue como llegué. Entonces, Mira, viste, hay ya. cosas que a veces son un poquito como fortuitas, Que llega ¿o no? claro, y que de llega cómo de tú la vas nada. conectando algunas cosas, tal vez sin una cosa como tan establecida, pero eso fue lo que me... Pero tenía los ojos abiertos para haberte dado cuenta, porque a veces nos llega información o nos llega, pero uno está tan metido como en el día a día que Sí. no ves la Y yo creo que alternativa. sin duda ese fue como el inicio de uno de Ya. los cambios. Otra de las cosas que creo que también me ayudó mucho, esto que te contaba, de que yo empecé a hacer mentorías. Y empezar a hacer mentoría y me hizo darme cuenta que yo tenía un poder de poder impactar a gente que estaba fuera de mi organización. Entonces dije, oye, qué interesante. O sea, yo no estoy circunscrita a un cargo, a una empresa, sino que yo tengo un poder de cómo cambiar y mejorar vidas fuera. Y eso también me pareció que era muy, muy potente. Entonces, yo creo que acá más que grandes recetas, Jessica, si bien creo que las 3 cosas que se tienen que trabajar siempre es carrera, mi libro tiene metodología, plantilla, o sea, está muy, muy claro el paso a paso, pero creo que uno tiene que encontrar dentro de eso cuáles son las cosas que a ti te hacen sentido, ¿ya? Y creo que esos son caminos que no se pueden seguir sola. Creo que es importante mirar a otras personas que puedan ser referentes en tu ámbito o que sean referentes en ámbitos donde a ti te gustaría estar. Yo creo que eso es la clave, y averiguar y tal vez hablar con esas personas. Oye, me gustaría saber cómo lo hiciste tú para poder llegar a este rol, entender el paso a paso. Entonces, si tú puedes hacer un una espectro. medición de cuál es realmente la brecha que yo tengo, qué cosas yo tengo a mi favor y cuáles son las cosas que me falta trabajar. Y eso es bueno porque no te decepcionas, pues no ves algo que quizás es inalcanzable, sino que le vas poniendo... lo vas aterrizando, claro. lo vas aterrizando, lo vas haciendo tangible, entonces entender... Y pasos por obtener. Voy a llegar Claro. aquí primero, después voy a llegar allá, porque si uno solamente ve Hay el que final, establecerse como claro. pasos intermedios, creo que yo es importante, y como te digo, yo creo que abrirse estos caminos en paralelo, que creo que reduce mucho la frustración, como que si solo tengo esto como objetivo en mi carrera, como que, oye, si eso no se dio, no se te puede desarmar todo. Entonces, yo en algún minuto me planteé como varias cosas en paralelo. Dije, voy a seguir con las mentorías, quiero hacer charlas, me gustaría ser profesora universitaria, y tal vez cuando tú defines y escribirlo, yo te diría que eso es súper clave. Ya. Cuando tú lo escribes, algo pasa como a nivel La cerebral, memoria visual. que esa energía que tú tenías tal vez tan dispersa, ahora se empieza a concentrar, se empieza a focalizar. Entonces, como yo escribí eso, cada vez que iba a un evento y me encontraba con profesores, como que yo ponía más atención.
Perfecto, ¿verdad? claro. Entonces empecé a sostener otro tipo de conversaciones y al final eso hace que se empiecen a conectar oportunidades y me llaman finalmente de mi universidad y me dicen, Harvard. estamos renovando un diplomado, queremos hacer un curso de transformación digital, tú que trabajas en Microsoft, nos encantaría que lo hicieras tú. Y fue parte de empezar a diversificar mi carrera y de ya no solamente estar en un ámbito y otro lado. Y creo y me gustaría agregar, Jessica, que hoy día, que acaba de salir aprobada la ley que rige a partir del 1 de enero del 2026 de más mujeres en directorio. Ahora yo estoy en muchos chats de mujeres y que sale, bueno, ¿y qué es lo que hago yo ahora para ser directora? Claro. Bueno, ojalá, ¿verdad?, poder conocer experiencias de mujeres que hoy día están en directorio. Esto se puede hacer de manera directa, pidiéndole un café a esas mujeres, pero hay tantas entrevistas buenas en podcast, ¿verdad?, que se le han hecho a directoras, entender cómo fue el paso a paso y entender también cómo tú te puedes preparar en ese camino, ¿ya? Yo hice una investigación sobre esto. Eso te iba a decir, yo creo que el punto que nos quedó en el tintero Sí. es lo que tú hablas y esa investigación de igualdad de género, del Sí. empoderamiento femenino. Claro, mira, fue una investigación dentro del ámbito de cómo las mujeres pueden llegar a ser directoras, ¿ya? Esto yo lo hice por una inquietud cuando hice el programa BOW de Mujeres Empresarias el año 2022, que dije, oye, me encantaría entender cuál es realmente el paso a paso, y yo entrevisté a varias mujeres directoras, me leí todos los papers, todos los estudios, y yo armé un modelo, ¿ya? Que es el modelo de DICO, que es el modelo habla de define tu marca y tu valor, estudia el tema de directorios para entender de qué se trata, difunde tu marca y conecta, ya que habla de cuáles son como 4 elementos clave y que yo identifiqué que era parte del patrón común de todas las mujeres que hoy día están en directorias, todas habían hecho eso. ¿Cuál es mi valor diferencial para aportar y complementar a un directorio? Tener muy claro ese valor, formarse y prepararse para el rol, cómo difundir esta marca. Por ejemplo, muchas de estas mujeres habían hecho talleres para escribir columnas en medios, ¿ya? Entonces, Perfecto. cómo yo puedo, ¿verdad?, formalizar y dar en el fondo a conocer mis opiniones con respecto a un tema y posicionarme como experta en una especialidad. Y el tema de la conexión. Todas pertenecían a comunidades, invertían mucho tiempo en el tema de networking, porque eso hace que otras personas conozcan cuáles son tus habilidades, cuáles son tus virtudes y poder conectarte, ¿verdad?, eventualmente cuando se generen oportunidades. Y algo importante en networking es que más que ir a pedir, yo creo que eso hay que abordarlo desde la Darte a intención conocer. de ofrecer algo a De cambio. ofrecer. Yo creo que cuando las personas realmente son buenas haciendo networking son cuando llegan con una actitud genuina de conocer a otros, de aportarle a otros, y cuando tú haces eso, en algún minuto algo te llega de vuelta, pero es imposible de entender desde dónde te va a llegar. De alguien te va a llegar, no sabes cuándo, dónde ni cómo, pero yo aseguro que alguien que invierte tiempo en sus redes, en aportarle valor a otros, va a recibir muchísimo a cambio, pero es algo que se hace con tiempo, se hace con dedicación y con mucha generosidad. Toda la razón. Y bueno, tenemos el mejor ejemplo aquí, te voy a decir, Denise. Nuestra querida fundadora, ella es una marca, como tú bien dices, DBS, se resaltó por el resto y fue una visionaria, y eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Aquí te tenemos Muchísimas gracias. muchos qué entretenido, regalitos de muchas DBS, gracias. te tenemos de Kiko también, gracias. Kiko Ay, me Milano, para que te encanta, regalones, me encanta, y sí. unos ricos chocolates para Mira. alimentar el alma. Súper regaloneada, se Súper pasaron. regaloneada, Gracias. tal cual como nos regaloneaste con todos tus consejos aquí en Hablemos de Beauty. Y bueno, tenemos que seguir después empoderando a cada una de las mujeres en esta misión del reencontrarse, el replantearse un futuro ambicioso, que esa es la palabra, que no hay que tenerle susto. No le tengamos susto, pongámonos ojalá metas grandes, metas altas, porque creo que eso nos ilusiona y como te digo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la misión. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, Denise, y muchas gracias a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Hablemos de Beauty, junto a la Nikki. Yeah, 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 yeah. I know you think I'm special, yes, I'm so electric, heavy